¿Qué tal? Buenas tardes, soy Fernando Galván, R1 de Medicina Interna, y el día de hoy les voy a presentar el tema de síndrome hepatorrenal. La agenda del día de hoy es comenzar con la definición actualizada de esta patología, seguir con epidemiología y ahondar en lo que son los mecanismos fisiopatológicos que nos llevan al síndrome hepatorrenal. Posteriormente, seguiremos con el diagnóstico, tratamiento y conclusiones al respecto. Por definición, cuando hablamos de síndrome hepatorrenal, estamos tal cual tocando una entidad que es consecuencia de alteraciones tanto hemodinámicas como circulatorias que se van a dar justamente en pacientes con una cirrosis avanzada y muy importante que van a ser precipitadas. Y esta sería una de las primeras perlas que quiero arrojar para la clase de hoy, es que el síndrome hepatorrenal no se da por casualidad. Debe haber algún factor que lo vaya a detonar. ¿Cuáles son estos principales factores? Inflamación sistémica mediada por diferentes citocinas que veremos en un momento más, que son las encargadas de ocasionar la enfermedad. Y, por otra parte, translocación bacteriana, que va de la mano con procesos que ocurren, como ya hemos dicho en el módulo de gastroenterología, dentro de la fisiopatología de la cirrosis hepática. Tenemos diferentes fenotipos de esta entidad. Anteriormente eran conocidos como síndrome hepatorrenal tipo 1 y síndrome hepatorrenal tipo 2. Esta clasificación ya es obsoleta. Ya hoy lo que ahora conocemos como síndrome hepatorrenal con lesión renal aguda sustituye al término de tipo 1, mientras que lo que hoy conocemos como hepatorrenal con enfermedad renal crónica sustituye al anterior hepatorrenal tipo 2. Mientras que tenemos un tercero en discordia que no hay un antecesor a él, que es el síndrome hepatorrenal con enfermedad renal aguda. Esto entonces nos indica que para la nomenclatura nos vamos a pegar ya a las normativas de la CADIG. Esta es una comparativa de la definición anterior del síndrome hepatorrenal tipo 1. Aquí sobre todo lo que quiero destacar es que tomaba en cuenta un valor único y fijo de creatinina para hablar de síndrome hepatorrenal, poniéndolo en 2.5 miligramos sobre decilitro en un lapso de 2 semanas. El resto de criterios en su mayoría se mantienen, sobre todo el hecho de que sea un paciente con cirrosis en el contexto de ascitis, que haya ausencia de choques y sin uso de choque y sin uso actual o reciente de necrotóxicos y sin dato de daño renal, que viene marcado tanto por proteinuria, potencia de hematuria y sin cambios sugestivos en imágenes. Otro punto importante, anteriormente, para considerar un hepatorrenal tipo 1, había que tener una ausencia de respuesta tanto a retiro de diurético como a reto de fluidos con aluminio. ¿Qué nos dice la última terminología? Esta última terminología es del año 2023 y la propone el Club Internacional de la Ascitis. Y lo que nos dice es que precisamente ahora para hablar de hepatorrenal nos vamos a pegar a las normativas de la CADIGO, es decir, tanto a las determinaciones por creatinina como a las determinaciones por uresis. ¿Sí? Y estos van a ir dependiendo el estadio clínico del que se haga. ¿De acuerdo? Además, ya no se considera a la prueba de albúmina de 48 horas como un requisito. Es decir, ya no tenemos que esperar ese lapso de tiempo para decir, ok, ¿sí? Todo parece indicar que es hepatorrenal, vamos a tratarlo. ¿Sí? Esto ya, según la última actualización del Club Internacional de Ascitis, no se requiere. ¿Cuáles sí se mantienen? Cirrosis en el contexto de ascitis, sin uso actual o reciente de nefrotóxicos, sin datos de daño renal y agrega el hecho de, en caso de requerirse resucitación hídrica por una hipovolemia constatada, hacerla en un plazo de 24 horas y evaluarla posterior. El síndrome hepatorrenal tipo 2 en la terminología anterior sí tiene también un cambio, y es que ahora en la terminología actual, sobre todo, nos vamos a basar en la temporalidad. ¿Cuándo vamos a hablar de hepatorrenal con enfermedad renal crónica? Cuando tengamos por más de 3 meses esa alteración, y esta va a ir justamente constatada por una tasa de filtrado glomerular estimada menor
a 60 mililitros minuto. Mientras que el hepatorrenal con enfermedad renal aguda va de la mano con la de enfermedad renal crónica, con la diferencia de la temporalidad, que este es menor a 3 meses. Y muy importante, la segunda perla del día de hoy. El síndrome hepatorrenal es un diagnóstico de descarte. Y cuando tenemos una lesión renal aguda en el contexto de un paciente con cirrosis, no hay que pensar en hepatorrenal como lo primero, sino como la última opción. Por epidemiología, los pacientes con cirrosis tienden a hacer lesión renal aguda. De hecho, de los que hacen esa lesión renal aguda, el síndrome hepatorrenal solo va a ser la causa en 12 a 30% de los casos. El resto de las causas van a ser principalmente causas prerrenales, hoy en día consideradas o mejormente conocidas como causas hemodinámicas, y hasta el 30% pueden ser causas intrínsecas, principalmente hablando de necrosis tubular aguda. Tanto también muy importante en cuanto a la incidencia, la lesión renal aguda va a estar implicada del 20 al 60% de los pacientes que ingresan a hospitalizarse por cuadros de descompensación. Entonces siempre hay que buscar la lesión renal aguda de forma intencional en estos pacientes, aunque hay que irnos con cuidado porque no todas de esa lesión renal aguda son hepatorrenales. Y es por esto, justamente, pacientes con cirrosis y ascitis en el primer año del diagnóstico hasta el 18% van a desarrollar un hepatorrenal. Esta cifra, si se le da seguimiento a 5 años, va a ser casi de la mitad de los casos. El pronóstico también es muy importante, porque una vez que nosotros tenemos las bases para diagnosticar un hepatorrenal, sabemos que la mortalidad ya no es la misma que si hablamos del resto de causas de lesión renal aguda, porque en un hepatorrenal la mortalidad a 3 meses es casi del 50%. Esto cuando hablamos de pacientes que han recibido tratamiento. Sin tratamiento la mortalidad se eleva todavía inclusive a alcanzar un 90%. Y si a esto le agregamos que aparte el paciente con hepatorrenal tuvo criterios para iniciar terapia de sustitución renal, la mortalidad aumenta todavía más. Entonces, por eso es importante primero hacer el diferencial y segundo, si es que es un paciente con hepatorrenal, ver si requirió o si tuvo, mejor dicho, alguno de estos factores que empeorecen el pronóstico. Factores de riesgo. Estos las guías nos dividen sobre todo en dos grupos. Primero, condiciones predisponentes. ¿Qué pacientes van a estar propensos a sufrir un hepatorrenal? Pacientes con ascitis, principalmente cuando son ascitis a tensión, y mayoritariamente cuando son ascitis a tensión que requieren justamente una evacuación larga, una evacuación de gran volumen, no se repone. Otra condición predisponente, deterioro de la función hepática, principalmente hablando de bilirubinas totales, ¿sí? Y hablando de puntaje MEI, sobre todo cuando este supera los 15. Pacientes con edad avanzada y pacientes con ciertas alteraciones electrolíticas, la principal más descrita, la hiponatremia de glucemia. Una cosa son las condiciones que nos predisponen y otras son las situaciones que nos van a disparar el mecanismo fisiopatológico propio de esta entidad. ¿Cuáles son? Número 1, infección. ¿No? Y en el contexto de pacientes con cirrosis, no podemos dejar de lado justamente a la peritonitis bacteriana espontánea. Hasta el 30% de los pacientes que hacen PB van a desarrollar hepatorrenal. Sí, entonces, en esos pacientes sí, la probabilidad de que esta sea la causa de la lesión renal aguda aumenta, ¿no? No la del paciente que llega sin algún tipo de factor disparador. Otras son pacientes justamente que sufren o que se les realiza paracentesis de gran volumen sin reposición adecuada de albúmina y ciertos fármacos nefrotóxicos que ahí, por ejemplo, entraríamos en un dilema, porque si bien el uso de nefrotóxicos es un factor predisponente, ¿sí? ¿Qué nos dicen los criterios de hepatorrenal? ¿Qué tiene que haber? Ausencia de nefrotóxicos. Entonces ahí también hay cierta discrepancia entre lo que mencionan los autores. La fisiopatología la vamos a resumir en este esquema. Y es que el paciente con cirrosis y ascitis va a partir con el hecho de que tiene una hipertensión portal de tipo sinusoidal que nos va a ocasionar aumento en la resistencia intrahepática. Ese aumento en la resistencia intrahepática
va a generar cambios a nivel intestinal, lo que va a ser más propenso a producir translocación bacteriana con liberación de citocinas proinflamatorias a nivel circulatorio. Entonces, esas citocinas proinflamatorias nos llevan, número uno, a vasodilatación esplácnica y sistémica, que esta va a ser también resultado del propio aumento de la resistencia intrahepática, porque ambos van a consistir en la liberación de óxido nítrico y demás sustancias vasodilatadoras que nos van a ocasionar lo que se conoce como disminución del volumen arterial efectivo. Ojo, no es que disminuya el volumen intravascular, sino que disminuye la parte de ese volumen que perfunde a los tejidos vitales. Y al disminuir este volumen, entonces van a venir las consecuencias que ahora sí desencadenan el hepatorrenal, como cuáles son: activación de los sistemas neurohormonales, ¿sí? Principalmente sistema renina-angiotensina, sistema de vasopresina y sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Porque estos van a entonces generar los efectos propios para restablecer justamente el volumen arterial efectivo, que cuáles serían: retención de sodio, retención de agua, ¿sí? Ahora hablamos de retención de agua libre, por lo cual se propicia aún más la hiponatremia dilucional y el meollo del asunto, vasoconstricción renal, ¿de acuerdo? Porque lo que van a tener en común la angiotensina 2, el sistema nervioso simpático, principalmente estos dos, es que generan vasoconstricción de la arteriola aferente y por ende va a disminuir el flujo renal a este nivel, ¿sí? Ocasionando entonces el daño de tipo hemodinámico, ¿sí? Por si fuera poco, retomando la vasodilatación en esta zona, va a darse algo que se llama cardiomiopatía cirrótica. Y es que los pacientes con cirrosis tienden a tener un estado hiperdinámico. Sin embargo, cuando hay síndrome hepatorrenal, ese estado hiperdinámico sufre algo que se le conoce como disminución relativa del gasto cardíaco, ¿sí? Y esto va a ser justamente la característica principal de la cardiomiopatía cirrótica, que nos lleva a disminución del gasto cardíaco y esto empeora todavía más el flujo sanguíneo. Ya establecidas estas vías, es como llegamos a un síndrome hepatorrenal con lesión renal aguda. Y es que para englobar todos estos factores, justamente tenemos que retomar también lo que son las causas y factores predisponentes. ¿Qué nos trasloca mayor cantidad de bacterias? El sangrado. ¿Qué nos va a aumentar las citocinas proinflamatorias? La propia sepsis y una peritonitis espontánea. ¿Qué nos va a disminuir el volumen arterial efectivo? No solamente la vasodilatación que viene de acá, sino también las causas como sangrado y depresión de volumen. Esas paracentesis y largo volumen, también sin reposición, van a impactar en este nivel. Y del lado derecho, lo que veremos en un momento más, cuáles son las estrategias del tratamiento para atacar cada una de las vías de la fisiopatología del hepatorrenal. De acuerdo. Tenemos un caso clínico, me gustaría que alguno de los que está acá en la audiencia nos ayudara. A ver. A la exploración física, paciente letárgico con COVID-14, cuello cilíndrico sin adenopatías ni infiltración yugular, tórax simétrico con membrana vesicular presente sin estertores, precordio rítmico sin soplos ni ruidos agregados, abdomen globoso a expensas de ascitis a tensión, sensibilidad a la palpación leve en todo el abdomen, sin rebote ni defensa abdominal, extremidades con edema periférico leve, con pulsos presentes, sin cianosis.
Laboratorialmente, hemoglobina de 12,5 gramos sobre decilitro, hematócrito de 33,9, volumen corpuscular medio de 94, hemoglobina corpuscular media de 30, leucos de 5,000, neutros de 3,100, linfocitos de 1,200 y plaquetas de 70,000. Sodio 130, potasio 4,6, cloro de 101, calcio 8,9, magnesio de 2,1, fósforo 3,4, glucosa de 90, creatinina de 2,7. La basal era de 0,7 hace 7 días y con una urea de 74,9. Bilirrubina total de 13, a expensas de indirecta de 10,3, directa de 2,6, albúmina de 2,6, AST 70, ALT 75, fosfatasa alcalina 100, TP de 17,3, INR de 1,4 y TTP de 27,3. Entonces, recuerden lo más importante, ahorita vamos a regresar con el caso en un momento. Para hablar de diagnóstico de síndrome hepatorenal con lesión renal aguda, les vuelvo a presentar los nuevos criterios actualizados por el Club Internacional de la Ascitis, haciendo énfasis en que se apega ahora a los criterios de la CADIVO para determinar lesión renal aguda. Y de hecho, también lo que se sugiere es que se estadifique según creatinina y según uresis, como hemos visto ya en módulos anteriores. ¿De acuerdo? Y haciendo énfasis también en la no obligatoriedad, ¿sí?, del reto del alumno. De hecho, ya es tal cual una recomendación que no se sigue por parte de las últimas vías. Para apoyar el diagnóstico de hepatorenal, hay ciertos biomarcadores que hoy en día, ¿sí?, se han utilizado sobre todo para ayudar a hacer el diferencial. Ojo, no se necesitan los biomarcadores para hacer el diagnóstico y de hecho no los contempla en los criterios más actuales. Solamente ayudan a diferenciar en caso de que exista duda de que sea otra la causa de la lesión renal aguda. Sin duda, el biomarcador que mayor evidencia ha mostrado es justamente la lipocalina asociada a la gelatinasa de neutrófilos en orina, o NGAL urinario. ¿Qué es el NGAL urinario? Es una proteína que va a estar expresado a nivel tubular, principalmente en los túbulos distales, y su función es de transporte de hierro. ¿Y por qué es importante? Justamente porque cuando hay un daño a nivel del túbulo, esta va a ser liberada en la orina y entonces a mayor nivel de este biomarcador en orina habla de mayor daño. ¿Cómo se llegó a la conclusión de que estaba más en túbulos distales? Justamente por estudios de hibridación in situ, en donde en biopsia se marcaba justamente la expresión del ARN mensajero de esta proteína, obteniéndose sobre todo en estas zonas del túbulo distal. ¿De acuerdo? Y justamente la principal aplicación a la que se llegó con este biomarcador es para hacer o apoyar a generar el diferencial de hepatorenal con NDA. Así lo muestra justamente este artículo, que es un estudio retrospectivo que se realizó en el Hospital de la Universidad de Padua, en el cual se integraron 162 pacientes que tuvieran cirrosis y lesión renal aguda. Como criterios de inclusión, necesitaban que la lesión renal aguda durara más de 48 horas y que tuvieran al menos una determinación de NGL urinario. ¿A qué conclusión se llegó? Bueno, llamó la atención que el nivel promedio, ¿sí?, de NGL urinario en pacientes con necrosis tubular aguda fue de más de 1,000 nanogramos sobre mililitro, en comparación con las cifras que se obtenían en el resto de causas, como lesión renal aguda prerenal y síndrome hepatorenal, que era prácticamente de 10 veces menor. Muy evidente la diferencia en la gráfica de canas y bigotes. Vemos justamente cómo la media está muy por encima en necrosis tubular aguda con respecto al resto, siendo estadísticamente significativo. Y a partir de esto también se hizo este análisis de área bajo la curva, en el cual se pudo precisamente obtener una cifra de buena diferenciación de 0,85. Entonces, ahora la pregunta, sí, es más elevada en necrosis tubular aguda, pero esta área bajo la curva, ¿en dónde se situó? ¿Dónde está el punto de corte? La conclusión a la que se llegó es que el punto de corte más preciso fue el de 220 nanogramos sobre mililitro. Si tomamos en cuenta ese punto hacia arriba, ¿sí?, tiene un valor de sensibilidad de 89% y de especificidad de 78% para hablar de diagnóstico de necrosis tubular aguda. Entonces fue el parámetro que se estableció.
Otras conclusiones a las que se llegaron fue justamente que los pacientes que respondían, ¿sí?, solían tener justamente un valor de UNGAL menor. Entonces, a mayor valor de este biomarcador era peor el pronóstico. ¿Bueno? Y se utilizó incluso como un predictor de mortalidad, ¿no?, teniendo un odds ratio de 1.74. Ahí están las tablas comparativas. En la tabla superior se ve justamente el nivel promedio de pacientes respondedores a terapia, ¿sí?, que tuvieron un nivel de 94 nanogramos sobre mililitro de este biomarcador, mientras que los no respondedores fueron de 149. En cambio, ¿sí?, cuando se habla de la resolución del hepatorenal con lesión renal aguda, pacientes con UNGAL mayor a 220, solo el 33 respondió, mientras que los que tenían niveles más bajos respondían el 70%. ¿De acuerdo? Retomamos el caso clínico. Con respecto al caso, ya vimos que tenía ciertos estudios iniciales. ¿Quién me ayudaría con algún otro estudio que sugeriría para continuar con el abordaje? Ok, ¿de acuerdo? Ahí está el ego. Sedimento. ¿Tienen eso? Y va a mandarlo de buenas. Alguien ya se adelantó y le pidió una paracentesis. ¿Por qué? Descartar por descartar TD. Aquí está la paracentesis y sí salió los electrolitos urinarios que estaban por ese lado. ¿Cómo? ¿Tienes preguntas? ¿Eso es que regrese a algunos de los anteriores? Los porcentajes. Y vamos a retomar para ver sodio urinario y creatina, sodio sérico y creatina sérica. ¿No? Antes de los ponga de nuevo. Sodio sérico dan 130, creatinina sérica de 2.7. ¿Okay? Regresamos. Sodio urinario, creatinina urinaria. ¿Algún cálculo que deseen hacer? En amarillo. ¿Cómo lo interpretan? ¿Qué hacen? Pues tienen la marca formal es mayor de 20 en sodio urinario, pues menor de 10, sí, 250. Y en cuanto a lo actual, 12.7. ¿Es exclusivo? ¿Cuándo les da de fe? 0.4. Ok, regresa la lengua más tarde. Esta es una dica más para ver si el sedimento que apreciamos. Si hay cilindro.
De imagen de poner o el valor. Ah, y uno que alivia, de la para que me dice. ¿Dónde acá, Emilio? ¿Tenía albúmina sérica? Albúmina sérica, ahí está. 2.6. no puedo seguir más, parece que ya euros Universidad Nacional y pues, Tiene un SAR de más de 1.1, es de deporte esperado por el paciente con cirrosis. Gasa mayor a 1.1, esperado en este caso por un paciente con cirrosis, de ahí viene la simple. ¿Okay? Presión vesical, 11 milímetros de mercurio. Normal. Entonces, con base a los hallazgos que acabamos de ver, ¿cuál dirían que es el diagnóstico más probable en este caso? ¿Cuál? C. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué puedo decir que es C? Porque justamente ya hemos descartado el resto de causas, ¿de acuerdo? Necrosis tubular aguda, sobre todo lo descartamos con lo que hay, que es el sedimento principalmente. El PENA se calcula, aunque hoy en día la verdad es que el PENA para discernir entre necrosis tubular aguda y hepatorrenal no es tan claro y de hecho es de los biomarcadores que hay disponibles es el que menor efectividad tiene. Entonces, principalmente se hace por el hecho de la diferenciación con el sedimento, ¿no? Y la lesión renal aguda por hipertensión abdominal, esta se descarta al momento de tener una presión vesical menor a 2. Entonces, de las dos opciones que tenemos, que son los hepatorrenales, por la cuestión de la temporalidad, que es en un lapso menor a 7 días, entonces se queda con el diagnóstico de síndrome hepatorrenal con lesión renal aguda. Para hacer el diferencial, justamente tenemos que primeramente descartar una lesión renal aguda prerrenal o hemodinámica. Aquí la característica es que cuando nosotros administramos, ¿sí?, albúmina y reponemos ese líquido que hay en disminución, hay una mejoría considerable de la función renal. Mientras que la necrosis tubular aguda nos va a servir el sedimento urinario, ¿sí? Estos sí son cilindros característicos de necrosis tubular aguda, cilindros granulares que son propiamente por daño intrínseco de los túbulos. Y dentro de los biomarcadores, como hemos dicho, de los que se han descrito, el NGL urinario es el que tiene mayor utilidad cuando está mayor a 220. ¿De acuerdo? Para el tratamiento de hepatorrenal, la clave va a ser la administración temprana de vasopresores. Una vez que se hace el diagnóstico, hoy en día no se tiene que perder ese tiempo, por así decirlo, del resto de la albúmina. Es inmediatamente al tener el diagnóstico, iniciar de manera temprana con vasopresores. De estos vasopresores, el considerado de primera línea es la terlipresina. La terlipresina, farmacológicamente, va a ser un agonista de los receptores de vasopresina tipo 1. ¿Sí? Va a tener acción en los receptores tipo 1A, que sobre todo se expresan en el endotelio, también en los tipo 1B, que se expresan en glándulas suprarrenales, y eso ayuda en cierta manera a la cierta insuficiencia adrenal que tienen los pacientes con este síndrome. ¿Verdad? Es más eficaz que su análogo hidrogenina tonocroátida y también la ventaja es que se puede administrar de manera segura por vía periférica. Hay dos formas de hacerlo, en infusión continua o por medio de bolos. ¿Verdad? ¿Qué se ha visto? Que cuando se da en infusión continua hay menor incidencia de efectos adversos. ¿Verdad? ¿Cuáles son los principales efectos adversos? Tenemos dos muy caracterizados, que en un momento más vamos a hablar. ¿Verdad? Norepinefrina, ¿sí?, se prefiere en caso de no tener terlipresina. Esta es la dosis a la cual se va a titular. Aquí en lugar de microgramos kilo minuto, como en el caso de un choque tal cual,
lo vamos a titular a miligramos por hora, ¿de acuerdo? Midodrinocrótides también es una opción considerada de tercera línea por la menor efectividad, ¿de acuerdo? En cuanto a la comparación de los tres, ¿sí? El tema de la terlipresina es el que mayores efectos adversos tiene, hasta 20% de los pacientes lo hacen. Los más comunes, la diarrea y el edema pulmonar agudo, ¿de acuerdo? Además de las contraindicaciones que tiene, sobre todo hablando de un síndrome coronario o isquemia digital también como parte de las contraindicaciones. Ahora, podríamos decir que la terlipresina es lo máximo y que la NOR es bueno. Si no hay terli, ya NOR es lo que haya. Sin embargo, lo interesante es que la evidencia nos dice que son muy comparables, ¿sí? Que es lo que veremos a continuación. El estudio de oro para hablar del tratamiento del síndrome hepatorrenal es este ensayo clínico, es conocido como el Confirm Trial de New England, que se hizo en 2021 y justamente lo que hizo fue comparar el tratamiento de síndrome hepatorrenal con vasopresora, en este caso terlipresina, versus terlipresina y albúmina versus únicamente la albúmina. ¿Qué fue lo que se comparó? El objetivo primario, la reversión verificada del hepatorrenal. ¿Que cómo se cumplía? Teniendo 2 mediciones consecutivas de creatinina menor a 1.5, teniendo supervivencia sin necesidad de terapia de sustitución renal y teniendo supervivencia general durante este periodo de evaluación. Y ahí fue justamente como en el objetivo primario se vio que los pacientes que recibieron Terli tuvieron una reversión del 32%, en comparación con los que solamente recibieron el placebo, o sea, la pura albúmina sola, teniendo una reversión de solo el 17%. ¿De el resto de objetivos, que son secundarios, reversión del síndrome hepatorrenal simple, que cumple con menos criterios que esta de acá, reversión sin necesidad de terapia de sustitución renal y reversión en otros contextos como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y reversión sin recurrencia. Aquí está la tabla en donde se compara el primario, que es la reversión verificada. ¿Cuántos pacientes tuvieron éxito con la terlipresina? 63. ¿Sí? 63 de 199, o sea, el 32%. Mientras que el grupo placebo de 101, solo 17 lo tuvo, dando el 17%. Y mucho ojo, es aquí donde uno tiene que hacer la crítica con los estudios. ¿Qué ven entre la distribución? ¿Qué relación de distribución tenemos entre los dos grupos? ¿Es equitativo? ¿Cómo lo tenemos? Es una relación 2-1. Entonces, más que guiarnos por el número absoluto de las personas que hicieron reversión, nos tenemos que guiar por el porcentaje. Y lo que se compara es el porcentaje. 32% versus 17%. Y aún así, comparando, nos da clínicamente significativo. ¿De acuerdo? El resto de objetivos, que son los secundarios, también comparando porcentajes, reversión simple de hepatorrenal, 39 versus 18%. Significativo. El resto, reversión sin terapia de sustitución renal, 34 contra 17, significativo. Reversión en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, 37 versus 6, significativo. Y la reversión sin recurrencia, 26 contra 17, 0.08, esto fue el único que perdió. Posterior al Confirm Trial, que es en 2021, sale este meta-análisis en el cual se comparan 15 ensayos controlados, incluyendo un total de 1.236 pacientes. Y ojo, no solamente cambia el tipo de estudio, sino que este que se realizó 3 años después ya tenía la diferencia en que estaba basándose en la nueva actualización de los criterios de costo. ¿Cuándo dijimos que el Club Internacional de Ascitis cambia los criterios? ¿En qué año? 2023. ¿De cuándo es el Confirm Trial? 2021. Entonces, técnicamente, este estudio se ha hecho previo al cambio de los criterios, entonces, por lo cual se tiene que tomar con pinzas también el hecho de si esos pacientes, considerando los criterios actuales, tienen hepatorrenal. ¿Bueno? En comparación con este metaanálisis, en el cual ya se va posterior a la nueva actualización y entonces toma en cuenta los criterios actuales. ¿Sí? Aquí, sobre todo, se pasó en comparar primero
a la terlipresina más albúmina con albúmina sola, algo muy similar a lo que se hizo en el Confirm, y también hizo una segunda comparación, terlipresina y albúmina versus norepinefrina y albúmina. Entonces, esto sobre todo para un contexto como el de nosotros, en el cual tenemos más acceso a la norepinefrina, nos es de utilidad ver cuál fue el resultado de este estudio. ¿Sí? Cuando se comparó terlipresina y albúmina versus albúmina sola, la respuesta fue significativamente mayor, ¿de acuerdo? Un risk ratio de 2.76. Pero si comparamos la terlipresina con versus la nore, vemos que realmente no hubo gran diferencia entre ellas, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a los datos crudos. Aquí tenemos el de terlipresina más albúmina contra albúmina sola. Y ahí se ve precisamente en el análisis de los forest plot cómo efectivamente, ¿sí?, los ensayos clínicos que entraron nos da que precisamente hay una diferencia, ¿sí?, entre usar terlipresina y albúmina, ¿sí?, que se ve favorecida por el análisis estadístico. Mientras que, hablando de mortalidad, la mortalidad en 30 días, eso sí, no hubo un gran cambio. ¿Sí? Si nosotros comparáramos la mortalidad en terlipresina más albúmina versus placebo, vemos que casi se mantiene sobre la línea media, es decir, sobre el valor de 1. Conclusión. La respuesta al tratamiento es notablemente mayor en aquellos pacientes que tuvieron vasopresor versus el placebo. Quizás la que más nos interesa, la comparación de terli y albúmina versus norepinefrina y albúmina, que vemos que a pesar de que está ligeramente pasando en 1, realmente la diferencia entre usar vasopresina o norepinefrina en cuanto a la respuesta al tratamiento, prácticamente no hay diferencia, ¿sí? Que de hecho se puede ver con mayor comparación, ¿sí? De cierta manera la mortalidad y sobre todo los efectos adversos. Pacientes con terlipresina tienden a tener mayores efectos si lo comparamos con la nore. Otras terapias, además de el manejo vasopresor, son terapias que se dejan sobre todo para situaciones muy especiales, en donde no hay una respuesta verificada, o mejor dicho, una reversión verificada de la entidad. Es el shunt portosistémico o TIPS. ¿Sí? Lo vamos a usar en pacientes que tienen ya un hepatorrenal crónico o hepatorrenal con enfermedad renal aguda y que tienen ascitis refractaria. En hepatorrenal agudo no está todavía bien designado cuál es su utilidad y se ha usado más que nada como terapia experimental, ¿verdad? ¿En qué sí se va a ver? Cerca del 80% de pacientes, ¿sí?, que son sometidos a estas terapias, ya en el contexto de hepatorrenal crónico, suelen tener un control de ascitis a largo plazo. Y la evidencia justamente parte de este corte retrospectivo en el cual se incluyeron pacientes con cirrosis y hepatorrenal, ¿de acuerdo? Y de esos pacientes incluidos, un porcentaje, eso sí, poquito, ¿sí?, pero un porcentaje que significó 918 pacientes recibieron un TIPS. Vean, el 1% de los pacientes. Una vez que recibieron el TIPS, se compararon sobre todo la mortalidad, ¿sí? Se comparó también las probabilidades de fallecer una vez que hayan recibido terapia de sustitución, y se vio que los pacientes que recibieron TIPS tuvo justamente menor mortalidad en comparación a aquellos que no lo recibieron. Mientras que los pacientes con TIPS también tuvieron menos probabilidad de fallecer una vez que iniciaron la terapia de sustitución. Aquí la perla sobre todo, ¿cuándo usar TIPS? Hepatorrenal crónico o hepatorrenal agudo cuando el esquema vasopresor no haya tenido la reversión verificada. Pero sobre todo está más estudiado y más evidenciado en los que tienen ya un curso crónico. Ojo, así como hay indicaciones, hay contraindicaciones. ¿Cuáles son? Las que hemos visto en muchos contextos de este módulo. ¿Sí? Puntuación de MEL elevada, insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. De hecho, más que reducida, se toma desde el 50% de la FEBI, menos de ello es una contraindicación. Y presencia de encefalopatía, porque como hemos visto incluso ya en clases anteriores, pacientes con TIP tienen el riesgo a empeorar en la cuestión de la encefalopatía por el paso del tiempo. Terapia de sustitución renal. Aquí realmente no hay gran novedad. ¿En qué pacientes se les va a hacer terapia de sustitución? Los que tengan criterios de urgencia, meramente.
como cuáles, sobrecarga refractaria, hipercalemia refractaria, síndromes urémicos de inconstatados. Porque se ha visto justamente que los pacientes que llegan a requerir terapia de sustitución renal, ojo, si no están listados en trasplante, aumenta su mortalidad. Aquí lo vamos a comparar, de hecho. Pacientes que llegan a requerir esta terapia de sustitución, si están en lista de trasplante, ¿sí? De hecho, el 48% lo van a lograr, o sea, prácticamente la mitad sí va a llegar al trasplante, que sería el objetivo final. En cambio, ¿qué sucede? Si no era un paciente en lista de trasplante, vemos que la probabilidad de supervivencia es solo del 15% a los 6 meses. Entonces, lo vamos a dejar meramente como un puente para que el paciente que va a llegar o que está enlistado en un trasplante hepático pueda llegar a ese objetivo, ¿sí? Y siempre y cuando tenga la necesidad y tenga la indicación de iniciar, ¿sí? Porque meramente el iniciar terapia de sustitución sin estar previo a un trasplante no va a aumentar su supervivencia. Para culminar, con nuestro paciente ya diagnosticado con hepatorrenal de fenotipo lesión renal aguda, ¿cuál sería el tratamiento ideal? ¿Por qué, Carlos? Perfecto. Mejor que la midogrina, yo creo que si esta opción, la B, hubiera sido norepinefrina más albúmina, ahí sí no hay tanta diferencia. Con la duración. ¿Dónde? Y ahí sería valorar justamente el riesgo de alguna complicación. Pero meramente cuando la efectividad vemos que son equiparables. Y en nuestro paciente, ¿cuál fue el factor que desencadenó entonces el hepatorrenal? La D, ¿verdad? La peritonitis bacteriana. Correcto. ¿Cuáles son las conclusiones de esta clase? Primeramente, el hepatorrenal no es cuestión, ¿sí?, de generación espontánea. Es decir, un síndrome hepatorrenal primeramente se da en un paciente ya con ciertas características, con ciertos factores predisponentes, que forzosamente requieren un factor que la precipita. Entonces, hay que detectar aquellos factores que lo han precipitado. Después, la última actualización de criterios fue en el año 2023, entonces la evidencia que tenemos en su mayoría es previo a esos criterios. La mejor evidencia está por venir con el hecho de que todos los estudios que he presentado, el diagnóstico de hepatorrenal lo hicieron expertos, ¿sí?, pero basados en los criterios antiguos. Entonces hay que tomar con pinzas también esa información, sobre todo hacer mucho énfasis en que de 2023 en adelante sí toman en cuenta las nuevas actualizaciones. Ojo, hepatorrenal es un diagnóstico de descarte. No es un hecho o no va por ley que el paciente con cirrosis que llega con LRA tiene hepatorrenal. Hay que buscar el resto de causas que son más comunes y tiene su manejo. Ya no se recomienda la prueba intravenosa de albúmina. Entonces no perdamos tiempo porque recuerden que el pronóstico del paciente depende de la instauración aguda del vasopresor, que es el tratamiento de elección. Y no hay que esperarnos a que llegue el ideal, no hay que esperarnos a que llegue la de primera elección, ¿sí?, porque en este contexto, Terli no siempre tenemos. Nore, en su mayoría sí. Entonces, si no hay terlipresina, pero hay norepinefrina, mejor usar la norepinefrina para el inicio inmediato de la terapia que esperarnos por querer el de primera elección y que eso retrase el inicio de la terapia. ¿Perdón? Entonces, el inicio temprano del vasopresor es la clave. Y con esto concluyo la cosa.